Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esa es una secretaria nueva que tenemos, Areli. La gloria de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pues como decía antes, fuera de la grabación, ¿para qué Dios nos llamó? Y vamos a estar leyendo lo que es el Salmo 1, que va a ser una continuación de lo que nosotros creemos y queremos tratar hoy. ¿Para qué Dios nos llamó? Cuando nosotros alineamos lo que es el propósito, lo que es el llamado de Dios a Dios con lo que vamos a hacer en la tierra, este salmo se nos va a cumplir. Lamentablemente, muchas veces nosotros no sabemos para qué Dios nos llamó o no entendemos el llamado de Dios y hacemos cosas diferentes a lo que Dios nos llamó y no prosperamos. Muchas veces vemos que no salimos de un problema, de una guerra, de una batalla. Estábamos hablando al principio cuando abrimos aquí London a las 10 en punto y 30 en punto. Estábamos hablando cuando la hermana Nancy me saludaba y yo le decía en guerra y tal, ella me decía que eso es bueno y yo le decía no, porque nosotros los evangélicos hemos adoptado. Bendiciones. Dios te bendiga más. Dios bendiga más. Porque nosotros hemos adoptado, los evangélicos especialmente, de decir que el que no está en batalla, en guerra, que se revise. Y ahí mismo, viniendo yo en el coche que acabo de llegar del trabajo, meditaba y le dije que nosotros estamos erróneos. ¿Por qué? Porque eso es una palabra que no deberíamos ni siquiera de profetizarla de esa manera. Porque cuando nosotros decimos que los evangélicos siempre tienen que estar en guerra o en batalla para estar en Dios o en verdaderamente evangélico, es un error. ¿Por qué? Te lo voy a buscar. En Deuteronomio dice claramente que cuando una persona se casaba, le daban un año sin ir a la guerra para que disfrute de su esposa. Decía también que si alguien tenía una casa nueva y no la había entrenado, que no vaya a la guerra para que la disfrute. Y Dios también mandaba tiempo de paz a Israel, dándonos la idea de entender que nuestra idea de pensar que el evangélico que no está, perdón, en prueba, el evangélico que no está en prueba está en pecado. Me lo han dicho. Yo creo que hasta yo lo he dicho o que lo he pensado o he dicho que el evangélico tenemos que estar siempre en prueba. Pero cuando nos vamos a la luz del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos erróneos y que muchas veces lo que hemos hecho es copiar lo que hemos escuchado. Y como somos copiota en vez de estudiante, nos hacemos eco de lo que otro dijo. Pero la palabra a mí me dice lo contrario de lo que otro dijo. La palabra me dice que si tengo una mujer, me caso ahora, tengo que disfrutar un año sin ir a la guerra, aunque mi pueblo entero se esté matando allí. Yo tengo que estar aquí en paz. Si tengo una casa nueva, me dice que le trene. No vaya a ser que en la guerra me maten y yo no la disfrute. Y así tierra y cosecha. En Deuteronomio ustedes encuentran esas leyes, de las 613 leyes que Moisés dio al pueblo. Entonces, hoy, el tema de hoy es ¿para qué Dios nos llamó? Muchos de nosotros estamos en el evangelio, en el camino, decía antes, y no sabemos para qué Dios nos llamó. No sabemos cuál es nuestro llamado, cuál es de lo que Dios nos manda a hacer. Y por consiguiente, cosas que hacemos, estamos en guerra, en problemas y en dificultades, porque creemos y decimos, ay, que hay que estar en guerra. No. Si no estamos alineados en el propósito de Dios, muchas veces las guerras son provocadas, o sea, nos metemos en guerra que no deberíamos de meternos. Por eso quiero leer el Salmo 1 y dice esa introducción de lo que es este tema de hoy, para poder leer y que tú puedas entender cuando el Salmo 1 dice lo siguiente, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, nosotros ya sabemos que cuando dice bienaventurado, en el original dice feliz el varón que no anduvo en consejo de malo. Nuestra Biblia Reina Valera dice bienaventurado, pero la verdadera traducción es feliz el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su mandamiento, en las 613 mandamientos, no solamente en los 10, ni en las 7 leyes noágicas, sino en las 613 leyes que Dios le mandó a su pueblo,
Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí dice lo más importante, la explosión de este versículo, la explosión del Salmo 1 dice así: y todo lo que hace prosperará. Yo creo que me equivoqué en la lectura. Y algunas cosas que hace, o cuando hace de vez en cuando, o cuando intenta hacerlo, o cuando pensó hacerlo, a veces prosperará. Si intento algo, si quiero hacer algo, si no sé cuál es mi llamado, no sé lo que voy a hacer, prosperaré. El Salmo 1 lo dice, búsquenlo. Que cuando yo quizás haga algo, prosperaré. Que si hago algo a media, voy a prosperar. Que si intento hacer algo, si no sé cuál es mi llamado, prosperaré. Búsquenlo, dice ahí. Ah, no, creo que dije que lo leí mal. La realidad dice, y todo lo que hace prosperará. Todo, en inglés, everything. Espero que no haya un americano ahí que me corrija, lo hiciste mal. Y todo lo que hace prosperará. Y ya más abajo lee lo que a nosotros hoy no nos interesa. No hacia los malos, no hacia los malos que son como el tamo arrebatado, que lo arrebate el viento. Eso ahora mismo no me interesa. Pero aquí dice claramente que en la ley de Jehová, en su palabra, en sus mandamientos, en lo que él diseñó para nosotros, si meditas de día y de noche, todo lo que tú hagas prosperará. Entonces aquí está el punto del tema de hoy. Baruch Hashem, gracias al Señor por esto. Este es el punto de que si tú te alineas a la palabra de Dios, vas a encontrar que tu llamado, tu vocación, el sentido del para el cual tú estás en esta tierra. ¿Para qué fuiste diseñado? Cuando Jesús dice que nosotros estábamos desde antes de la fundación del mundo, que nosotros fuimos escogidos en lo que mucha gente ha malinterpretado en la preexistencia, que fuimos preescogidos por Dios para algo exclusivo aquí. Para hoy es el día, hoy me voy a referir más a las féminas, en lo cual nosotros los masculinos, los hombres, vamos también a aprender. Pero hoy me voy a dirigir al público específico de las chicas y mañana voy a terminar con el estudio hacia los chicos, porque hoy voy a tomar el testimonio solo de mujeres para mañana traer el de hombres. Continuación de lo que hablo. Nosotros, si fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo, yo no creo que fuimos diseñados solamente como adornos. Se dice que nosotros fuimos diseñados y fuimos enviados a este mundo con una caja que en hebreo es, en griego es ferretum, creo que es así, que es una caja que tiene todos los hierros, todos los menesteres que tú necesitas para ejercerlo en este planeta Tierra, en esta dimensión, porque en lo que nosotros vivimos ahora, donde usted y yo estamos, es en una dimensión. Entonces, en esa dimensión, esa caja de hierro que trajimos es para usarlo. Pero cuando usted está usando un destornillador plano en algo que lo que se agarra es con un alicate para dar vuelta, no va a funcionar. Cuando usted está usando una llave, cuando se necesita es un alicate o un tenedor plano. Cuando usted está usando una aguja donde va un clavo, donde usted está usando un material donde no lo tiene que usar. Por ejemplo, para agarrar una hoja de zinc, ¿usted utiliza cemento? No, clava con un clavo. Pero usted no coge una llave o un alicate para clavar los miles de clavos que hay que clavar. No, usted coge un martillo. Entonces, si usted me sigue el hilo, usted va a poder entender que nosotros fuimos diseñados con un propósito eterno para ejercerlo en esta tierra. Lo malo es que usted tiene que preguntarse que para qué es llamado cuando todavía en este tiempo del evangelio Oliver Heredia no sabe para qué fue llamado. Pero aún es peor que no se detiene en el tiempo para descubrir o para preguntar para qué fue llamado.
Porque creemos en Dios, pero no creemos que Dios habla. Creemos que Dios nos hizo la boca, pero no creemos que Dios puede hablarnos. Que Dios nos hizo los oídos y no entendemos que Él puede hacernos escuchar. Y por eso no nos detenemos a decir para qué fui llamado. Y por lo tal, en mi peregrinar de la vida, en el andar diario de la vida, voy caminando como un errante que no tiene lugar fijo. Solamente con aquella frase que se dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo único que usted tiene que detenerse y saber en qué camino, en qué dirección Dios quiere que usted vaya, porque el fin de ese camino quizás ese es el propósito de Dios mientras usted va caminando. Pero cuando usted va desviado del camino, del propósito que Dios quiere, usted lo que está es perdiendo el tiempo. Y hoy puede ser la noche que usted se llene o se vuelva loco espiritualmente y descubra o tenga el hambre de preguntarle a Dios para qué fue llamado. Vemos personas que tienen talento poderoso cantándole al mundo, personas que tienen talento para dibujar, personas que tienen talento de diferente manera y no lo usan, están perdidos en las drogas, con voces preciosas, con cosas preciosas, con talento, con matemática en su mente, con conciencia, con revelaciones, con estudio, con filosofía, con astrología, con pensamiento, con magia, con ciencia, pero están desviados porque no le han preguntado al Eterno para qué fueron ellos llamados y han caminado en diferentes caminos y por lo tal no pueden estar bien. En esta noche, para España, República Dominicana, sería de día, yo me he atrevido a traer algunas historias de testimonio, sosteniéndome que la Biblia dice que esto es por testimonio. Lo que me tomo para tomar referencia de decir que un testimonio de alguien me puede levantar a mí y ver cuál es el camino que quizá yo necesito andar, pero no copiar lo que ellos hicieron. Porque Dios en su inmensa sabiduría, una gota de agua no se parece a otra en los 100%. Un copito de nieve, una nieve, la que ustedes ven que descienden, tiene más de 5,000 formas de tipo de nieve diferente. Cuando usted envidia, cuando usted quiere ser como otro, usted lo que está diciendo, mi creador lo hizo mal. Ni los gemelos que nacen en un mismo saco son al 100% igual. Usted va a una hoja de un árbol y puede ver diferencia en el mismo árbol de otra hoja. Ahí vemos la magnificencia, el poder de Dios y así mismo está en usted. En la historia del siglo XIV, el siglo XVI, aparecieron mujeres poderosas en Dios que al principio no entendían cuál era el llamado de Dios. Mujeres que nacieron con un llamado extraordinario. Algunas fueron misioneras, se fueron de su país, dejaron su familia, nunca más volvieron a su país y fueron inmigrantes en otro país donde hoy en día se le venera y muchos lo veneran mal. Salvaron naciones completas, salvaron niños, dejaron hijos espirituales. Mujeres que decidieron apartarse de su propia vida, de su propia familia, porque escucharon la voz de Dios hacia su llamado y decidieron que su vida no valía nada si no estaban en el propósito alineado con Dios. Y muchas de ellas, cuando no estaban alineados en el propósito de Dios, no pudieron hacer las cosas perfectas y todo lo que hacía no era bueno. No como lo dice el Salmo 1, que todo lo que hace prosperará. Cuando ellas no estaban en el camino, no prosperaban. Una de las señoras que yo le quiero mencionar con todo respeto por su legado y por su historia que ellas transcurrieron durante la vida, una de ellas se llamaba Margaret Egma Barber. Ella nació en 1866 y murió en 1930.
una mujer con fe, una mujer que era poderosamente en fe. Estas mujeres ustedes la pueden encontrar en YouTube o en Google y van a ver lo más desarrollado de lo que yo le puedo traer. Margaret Emma Barber, algo así. Una mujer con fe. Una mujer que quizá no se mencionó como una gran predicadora. Quizá no sea una de las demás mujeres que mencionaré antes, que hicieron milagros extraordinarios. No fueron demasiados mujeres, no fueron demasiado notables para el hombre, pero tenía una fe que movía montañas casi literalmente. Fue una mujer misionera británica y se fue a China. No sé si ustedes saben que el clima, y quizá en esos tiempos más, de China era tan fuerte que había un clima que le tenían un nombre para los inmigrantes que le destrozaba el cerebro completo, porque era demasiado frío. Esta mujer pudo conocer y entender el llamado de Dios como misionera y el país que Dios le dijo que vaya. Muchos de nosotros, al no saber cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros, andamos divagando del mundo entero y no sabemos que no se nos da bien las cosas por creer que Dios nos llamó a donde estamos y Dios no nos llamó a ese donde estamos, y por eso todo lo que hacemos no prospera, sino que es a media. Ella se fue a China. Era una mujer consejera espiritualmente. Muchas personas, como lo hemos dicho antes, son mujeres de Dios que oran profundamente, que hay gente que no la conocen, pero quizás tú y yo estamos aquí hoy porque una viejita o una señora oró fervientemente por algún evangélico o una persona que casi estaba muriendo y Dios lo salvó. Yo quizás puede ser fruto de eso. Y esa mujer no la conoce nadie, no es un Benny Hinn, no es un Harrigan, no es un TV Joshua. Nadie quizá la conoce, pero ahora mismo está de rodillas. Mientras Benny Hinn, mientras Cash Luna, mientras esa gente están predicando ahora mismo o en entrevista o en la televisora, hay una mujer ahora mismo donde te estoy hablando, de rodillas en una habitación orando para que no pasen accidentes, que los impíos dijo, wow, qué suerte tuvo esa que no murió en el accidente. Ahora mismo, en algún lugar del mundo. Y esta era una mujer, Margaret Emma Barber. Una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer que tuvo más de 60 personas jóvenes que ella le ministraba en consejería. Era una mujer que era dura, recta, que la santidad no la vendía, que no dibujaba las cosas, que cuando un joven venía y quería hacer algo diferente a lo que era la palabra, ella lo reprendía. Había un señor en su tiempo, era muy joven, que se llamaba Watchman Nee, del cual yo he leído libro o leí un libro y no sabía que era este ni su origen. Watchman Nee era un joven chino que no conocía nada del evangelio hasta que estuvo varias llamadas y no lo entendía hasta que se encontró con Margaret Emma, y esta era su consejera. Y este muchacho era muy arrogante a su principio y siempre quería ganar la batalla. Y de los 60 personas que ella aconsejaba, él siempre debatía con uno. Y cuando él debatía con alguien que era mayor de edad, ella le enseñaba a Watchman Nee, que pueden buscar ese nombre, tiene muchos libros que han influenciado en vidas diferentes. Ella siempre reprendía a Watchman Nee porque él estaba discutiendo con una persona mayor. Y una de las frases que dijo él, cuando él ganó una de las batallas que hablaba y fue donde ella, para que ella le dé la razón, cuando ella nunca se la daba, ella le dijo, ¿eres tú acaso el cordero que puede juzgar a otro? Porque en la ley está escrito en la palabra de Dios que debe de respetar al hermano mayor. Y él siempre se iba a llorar a su casa, se iba enfadado en su casa. La mujer era muy recta, la mujer era una mujer de fe, era una mujer que no tenía temor, era una mujer que no vivía por lo que el otro le daba, era una mujer que cuando pasaban circunstancias tan fuertes, por ejemplo, en China de aquellos tiempos, en la China de aquellos tiempos, no sé ahora, nunca he vivido allí, pero dice la historia que cada año, que cuando iba a entrar el año nuevo, cada persona tenía que ponerse a cuenta con sus facturas. Esta mujer todo lo que tenía lo dio y no tenía nada de dinero. Dice que faltando 2 años
para pasar el año nuevo, ella debía como 120 monedas de allí, no sé cuánto eran, y no sabía qué iba a hacer. Y tenía otras opciones que eran fuera de la fe. Y ella dijo, claro, que el año no iba a pasar sin que ella lo pague. Cuando faltaba ya 2 días o menos de 2 días para cumplirse y no tener el grave problema, ella le oró a Dios y le dijo, Señor, mira la circunstancia de tu sierva. Estoy yo poniendo y parafraseando, que pensando que fuera así, de que debe dinero, la factura no se han pagado y no tengo de dónde sacarla porque te sirvo a ti y no cobro un sueldo, porque los predicadores o los misioneros no cobraban sueldo en esos tiempos como ahora. Y esta mujer en fe, sabiendo que se iba a encontrar con problemas, porque los chinos sí son rectos en esas cosas, y más en lugares comunistas o en lugares de gobiernos rectos. Y ella oró y dice que faltando tiempo, desde Inglaterra, un pastor le manda el dinero, justo la moneda que necesitaba para pagar, sin él saberlo y sin ella saberlo. Ella, porque tenía duda y lo que quiere es hacer con fe, ella llama al pastor y le dice que por qué le mandó el dinero. Y él solamente le dijo, yo no sé, solamente estaba orando y me inquieté de mandarte esa cantidad de dinero. Y era la cantidad justa, ni un poquito más, ni un poquito menos de lo que ella necesitaba para entrar al año nuevo chino sin deuda, porque sabía que era un problema. No sé cuántos van a alabar a Dios en esta hora, cuántos se van a empoderar de la fe. Esta mujer tenía tanta fe que ella iba recto, no le importaba que de las 60 personas que lo seguían, de las 60 personas solamente le quedó uno, y ese fue el uno de los más grandes de China, se llama Washman Nee. Ella quizá no era grande, pero dio a luz a un gigante por la fe, por la motivación, por la palabra, por la santidad, por no desviarse. El año nuevo iba a entrar, ella no tenía dinero y este hombre en los Estados Unidos, no, en Inglaterra, por ahí, miles de kilómetros, Dios, el Dios del cielo, lo conectó para que le mande el dinero. Si quizá para usted no es fe, si para usted quizá no es creer, vamos a seguir adelante. Les respeto. Esta era la misma mujer que le dijo al Señor, Señor, necesito hacerle 10 habitaciones o tener 10 habitaciones para cuando los misioneros vengan, tengan donde quedarse. Ella oró porque conocía a Dios con una fe que mueve montaña, no como la fe de Oliver, que si hoy no consigue mover la montaña, lo que dice, esa montaña está muy dura, ya me voy para la otra. Porque es más fácil para mí no poner a prueba mi fe. Nosotros los que estamos aquí no tenemos ni la mitad de fe que en el siglo XIV o en el siglo XVI. El evangelio que se vive hoy en día es un evangelio apagado porque nosotros tenemos miedo al que dirán, y veremos mujeres aquí que no le tenían miedo al que dirán, y por eso hoy han marcado historia en ti y en mí. Esta mujer hace esa oración y le dice, quiero 10 habitaciones, pero no era una sujeción al Padre, sino era una comunión de saber en la fe que cuando se está orando, se está haciendo la cosa según la voluntad del Padre, en el llamado que tú tienes, todo lo que hace prosperará. No abra tu micrófono, pero dilo. Cuando tú estás alineado al cielo, es cuando estás en el propósito, según con los materiales que te dieron en la ferretún, en la caja, y todo lo que hace prosperará. Quiero que diga esa palabra cada vez que yo lo diga, porque están profetizando. Esta mujer sabía que tenía que conectarse con el cielo y oró para que Dios le dé las 10 habitaciones. Pero la palabra dice, Jesús, desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos creados y Jesús sabe todo. Dios le mandó una escuela de idioma, una escuela que había cerca de donde ella vivía, que en vez de tener 13 habitaciones, 10 habitaciones, tenía más de 13 o no sé cuántas. Ojo, en una oración que esta mujer hace para los peregrinos, para los misioneros, pide 10 habitaciones y Dios le mandó más con la escuela. La cosa va muy bien y la cosa va bien. La mujer decide irse un mes de vacaciones a las montañas en la China, sin retirarse. Y allá le llegó una carta diciéndole los hermanos lo que ella tenía, porque hizo tenía un grupo, que la escuela la iban a abrir una vez más. Se acababa el programa, la fe tenía que menguar. A mí me dicen eso, y de los Estados Unidos le dicen, vienen ya 2 ingenieros de camino a arreglar la escuela. Todos están alborotados. Por eso tienes que tener cuidado con quién te juntas si tu fe es débil.
Acabo de recibir una llamada hace 2 horas de un ministro que estuvo junto con un personaje del mundo, como es muy familiar a él se juntó mucho tiempo con él, y el tipo es un puto de la vida, y él se juntó mucho tiempo con él, y me dice que todo lo que él no tocó nada, pero todo lo que vivió junto de él y las conversaciones y las cosas, lo han puesto a pensar tanto que él se siente mal y necesitaba contármelo a mí porque la seducción, las mujeres y las cosas lo están atacando en la mente y él nada más piensa en esas cosas. Le di el consejo, le hablé y se está restaurando. Cuando tú te juntas con algo, conversaciones malas, te matas por dentro. La palabra dice que Isaías dijo, Isaías dijo, ay de mí que estoy en un pueblo inmundo de labios, porque cuando tú estás en un pueblo contaminado te contaminas. Tienes que tener cuidado. Cuando esta mujer está en la montaña con fe, llegan esta gente que no tienen fe a atacar, a desesperar. Ya vienen los ingenieros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ella tranquila. Y le mandan otra carta que tienen que entregar a la escuela. Y ellos están desesperados ya tranquila. Y dicen que porque está tranquila, lo cogen como loco. Por eso yo quiero que alguien se ponga loco hoy. Y cuando viene, le dicen eso, ella sigue tranquila. Y ella, como que una palabra dijo, que si Dios le dio la escuela, Dios sabrá. Cuando al tiempo de llegar los ingenieros, que estaba todo programado para tomar la escuela donde estaban los misioneros, donde ella le pidió a Dios, ¿sabe qué pasó? Le mandaron otra carta. Ustedes dirían, pues esa carta es porque la policía iba para allá, porque ya le dieron varios avisos. No, la carta le dijeron, señora, quédese todavía con la escuela porque no tenemos suficientes fondos para arreglarla. Una fe que mueve montañas. No una fe que me pasó algo y ya estoy llorando, ya estoy sufriendo, ya no sé qué voy a hacer. Era esta Margaret Eggman en 1866 por ahí. Oyen los tiempos que hace de eso de esa mujer. En 1866. Entonces, cuando estamos hablando de una fe tan poderosa, de algo tan poderoso, tú dices, ¿qué pasó con mi fe? Porque el mismo Dios de Emma, de Margaret, era el mismo Dios mío. ¿Qué pasa aquí ahora mismo? Lo que pasa ahora mismo es que los recipientes no son iguales, pero el Dios de donde destila el aceite es el mismo. Médico, cúrate a ti mismo, dame un testimonio tuyo. No vine a hablar de mí, pero tengo mucho de fe. Muchísimo, y por lo cual estoy sentado hoy aquí delante de ustedes. Esta mujer dijo estas dos cosas: un año nuevo con deuda y va a ir presa, una escuela para ellos y fue. Y si le cuento de milagro de esta mujer que no son notorios de esa manera, usted tuviera que salir corriendo, pero tengo que avanzar porque el tiempo casi me avanza. Esa fue Margaret Eggman. Una mujer de fe, una mujer que empolló, una mujer que parió, una mujer que dio discípulo y dio frutos. Vayan cogiendo. Otra de la que yo te quiero hablar es de Amy Carr Mitchell, que se escribe A-M-Y. En inglés sería Amy Carr Mitchell, 1867 y 1951. Amy Carr Mitchell, misionera cristiana, quería los ojos azules, pero Dios se lo manda marrones. Sus hermanos, como 5 o 4, lo tenía azules y ella era la única que lo tenía marrón. ¿Usted se puede creer eso? Podemos decir que Dios es injusto. Podemos decir que aquí hay un cuernito. Podemos decir que hay un problema. No sé cuántas cosas el mundo puede decir cuando no entiende que tú fuiste creado desde antes de la fundación del mundo con un propósito en esta vida. Los ojos azules de todos sus hermanos preciosos y los de ella marrón. Aquí hay un problema. Y ustedes me dirían, ¿qué tiene que ver sus ojos azules? Cuando esta niña crece, cuando esta se vuelve una mujer, se vuelve una misionera, se vuelve una mujer de Dios, se vuelve una mujer con un corazón por amor a los niños. Esta era una mujer tan grande que Dios la manda de misionera a la India, donde no todo el mundo va, donde todo el mundo tiene la piel oscura, donde es de piel india, como se dicen.
Y esta mujer anhelaba, oró un día porque su madre le enseñó que todo lo que oraba se cumplía. Pero ella oró para tener los ojos azules y dijo que ya en 2 días lo iba a tener y no lo tuvo. Porque nosotros muchas veces queremos cambiar el propósito de Dios con nuestras manos, con nuestros deseos. Por eso es cuando tú no estás alineado al propósito de Dios, lo que tú haces no prospera. Por eso cuando tú estás orando en contra de lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, no se va a cumplir por más que llore, que grite, que brinque y que salte. Esta mujer tiene los ojos marrones y tú dirías, ¿por qué te enfocas en los ojos marrones? Porque esta mujer iba a ser enviada o fue enviada desde antes de la fundación del mundo a un propósito y a un llamado, pero hasta que ella no conoció cuál era su propósito, lo que ella tenía en su caja de ferretería o de ferretún le molestaba porque no entendía para qué lo tenía. Esta mujer tiene los ojos marrón y sus hermanos azules, pero llegó el tiempo de cumplir el mandamiento de Dios. ¿Para qué fui llamado? ¿Para qué tengo los ojos azules? ¿Qué pasa? Que la llevan a la India. En la India se da con cuadro que, como en esos tiempos, las mujeres no valían nada, literalmente se dice, no podían votar, no podían predicar, no podían hacer nada en esos tiempos. Esta mujer la mandan a la India. Allí encuentra abusos, templos paganos que se llevaban las niñas para prostituirlas. Las madres vendían las niñas en aquel lugar. Esta mujer se conmueve tanto que hace un grupo de mujeres en aquel lugar que le llaman las del Chal. Un grupo de misioneras hizo un edificio de hierro y allí se metieron muchas mujeres misioneras. El único problema que ella tenía era que las que estaban casadas no podían ministrar en ese lugar. Las que se casaban tenían que irse fuera, aunque ella no prohibía el casamiento. Esta mujer era tan movida que ella vio por casualidad una niña que se había escapado del templo de las violaciones, porque allí lo que hacían era violarla, maltratarla, llevarla a prostitución, y ella se escapó y una de las veces le quemaron la mano porque le quemaban la mano. Ella viene y una señora, cuando la niña se escapó por segunda vez, la llevó donde esta muchacha, donde Amy Carmichael, y ella en vez de devolverla decidió hacer un orfanato, y en el orfanato se dice que ella salvó miles de niños. Te voy a hablar otra vez de los ojos de Carmichael. Unos ojos marrones. Carmichael era una mujer blanca, claro está, por el país de donde era. Pero los indios no querían saber mucho de las mujeres en ese sentido. Y en los templos paganos no podía entrar una mujer inmigrante. ¿Qué ella hacía todos los días al salir al pueblo? Se pintaba la piel de café. Y ella, al no tener los ojos azules, podía entrar en los templos paganos. Muchos de ustedes se están queriendo quitar cosas que quizá el mundo se lo está viendo mal y Dios fue que lo hizo con un propósito para el llamado, pero como usted no está alineado al llamado de Dios, no sabe para qué trajo eso. Alaba a Dios si quiere y busque el defecto que tenga. Esta mujer ya tenía los ojos marrones, pero la piel se la podía cambiar. Dios no le cambió la piel porque iba a ser un problema. El padre iba a decir esto fue un cuerno, pero Dios le cambió los ojos, aunque sus hermanos lo tenían azul porque ya Dios la preparó para algo. ¿Cuál es tu llamado? Esta mujer podía entrar a los templos paganos a salvar niñas porque ella se pintaba la piel y cuando un hindú la veía a los ojos se daba cuenta que no era una inmigrante y la podía dejar entrar a los lugares que otra persona no entraba. Esto nosotros podemos ver de una misionera que supo cuál era su llamado. Usted y yo estamos viviendo en el mundo evangélico, pero muchas veces no sabemos cuál es nuestro llamado y por eso andamos errando en nuestras vidas. Ya ve como algo que a ti te parece un defecto, algún problema que te haya pasado, alguna dificultad en tu trabajo, una enfermedad que te haya pasado, un matrimonio roto, una deuda, fuiste drogadito una vez, prostituta una vez, no sé lo que fuiste o lo que era. Dios lo toma para alinearlo con tu llamado. No, Dios no quiere que tú seas prostituta ni que tu matrimonio, pero son cosas, herramientas que Dios la usa para levantar a otro. Lo malo es que tú estás ejerciendo el llamado de mala manera y estás en un camino que Dios no te llamó. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios nos llama, pero no queremos ir por el camino, nos va con problemas como a Jonás.
Y muchos de nosotros estamos aquí vomitados y creemos que el vómito no huele, pero todos los vómitos huelen mal. Y somos vomitados a tierra donde Dios no quiere, pero andamos con mal olor porque no queremos lavarnos. Y el lavamiento significa aceptar la palabra de Dios para que todo lo que hagamos prospere, pero queremos prosperar con nuestra propia fuerza. Estas dos mujeres que te hablé son mujeres tremendas que nos deben de dar la idea para saber nosotros cuál es el llamado que Dios tiene para con nosotros. Tercera, avanzando. Hay una que se llama María Woodworth Echter. María Woodworth Echter, 1844, Ohio. Pero quiero hablar, ¿de cuál voy a hablar primero? ¿De Aimee Semple o de Macpherson? Sí, creo que va primero Aimee Semple. Sí, esto va primero. Aimee Semple Macpherson, Estados Unidos, eran mezcladas, pero voy a hablar de esta parte. 1890-1944. Si te mira la fecha, 1944 es cerca de nuestro tiempo. Por eso te la traje salteada, por eso te busqué tiempo. Fue la personificación de alguien que no le hacía caso o no le hacía daño las críticas. No cogía cuerda, como decimos los dominicanos. Era una mujer que desde pequeña, desde niña, fue llamada a un grupo, lo de la salvación, a un grupo que su madre pertenecía, y los niños en el colegio le hacían bullying. Ahí viene la niña del ejército, ahí viene la niña del ejército. Y ella, en vez de enfadarse, tenía un carácter autoritario, una líder desde pequeña. Ella, en vez de enfadarse, lo que hizo fue coger una caja, tomar a un amiguito que tenía, comenzar a hacer ruido como con los tambores de un ejército. Y los niños dejaron de burlarse de ella porque ella, en vez de tomar una burla y llorar, se levantó. Tom, 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 como que es de ese ejército. Esto es un primer paso que nosotros como evangélicos debemos de entender, que no importa que nos burlen, que quieran decir tu fe, que eres evangélico, que antes que tú eras joven, que mira lo bueno que tú estás, mira lo buena que tú estás, di que evangélica, que tú tienes dinero, di que evangélico, di que evangélica. No me importa lo que digan, yo soy del ejército de Dios, yo soy de salvación y yo sé cuál es mi llamado. No importa la belleza física, la edad que yo tenga, yo fui llamado de parte de Dios y voy a ejercer el llamado. Pero muchos de nosotros, desde que se nos dice algo, desde que nos calumnian, hay personas que no se le puede reprender, que solamente quiere que se le den los rositas. Esta mujer no, esta mujer nos enseña a nosotros que no importa que nos corrijan mal. También el personaje que dije antes, Watchman Nee, también dije que ese hombre, por más que Egma le critique y le diga cosas que no son, él seguía para adelante y fue uno de los más grandes. Aimee Semple también fue esta figura, no como usted, como yo, que si yo digo algo ahora mismo a uno de ustedes, a usted ahora mismo dice mañana ya no vuelvo, porque no se le puede corregir. Esta mujer nos enseña que no es así, que debemos aceptar las correcciones y las bendiciones, no solo las bendiciones. Esta mujer se casó creo que 2 veces, si no fueron 3 veces. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando nosotros no nos alineamos al propósito de Dios, cuando nosotros no sabemos cuál es el llamado de Dios. Esta mujer se casa con un predicador que era un hombre, a ver si le puse el nombre, un hombre que era que es Robert Semple, por eso viene su apellido, que hacía milagros, hacía cosas tremendas. Pero cuando Dios no te une, cuando Dios no te llama a un lugar, no te llama a hacer algo, algunas cosas pasan. Este hombre viajaba con su mujer y su familia. Una vez se fue a Hong Kong. Se fue a Hong Kong. ¿En qué año fue que se fue? En 1910 por ahí. Se fueron a Hong Kong. El mismo año cogieron una enfermedad de los dos. ¿Y es que no sabe quién murió? El hombre, Robert. A los meses de estar en Hong Kong se murió. Ella se quedó viuda y con una niña sola para criar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no sabemos cuál es el llamado de Dios, nosotros hacemos las cosas que creemos que a Dios le agrada por no detenernos un tiempo a ver lo que Dios quiere. Y esta mujer se fue a Hong Kong, voy a hacer la obra de Dios. Es que Dios no te llamó a que tú hagas mi obra. Dios te llamó a que tú hagas lo que yo te mando a hacer, y ahí es donde está la obra de Dios.
Porque muchas veces nosotros, es que a mí me gusta predicar, yo lo que quiero es predicar. Pero si Dios te mandó, si Dios lo que quiere es que tú barras la iglesia. Dios no quiere que tú prediques, ya él tiene el predicador, lo que le falta, lo que quiere es otra cosa. Yo lo que quiero es ser adoradora. No, Dios lo que quiere es tú ser una intercesora. Yo enseño y le demuestro a la gente que tú tienes una unción específica para algo. Hay gente que tiene unción para los drogadictas. Que yo tengo un amigo en República Dominicana, se llama Ezequiel, puedo mencionarlo. Él era un perdido y ahora es evangélico. Él le habla a los drogadictos, él le agarra así lo del barrio. Yo lo he visto con mis ojos. Le dice, mire, tiene que apartarse esa droga te está matando. Conviértete a Cristo. Si yo le digo esa misma palabra, yo lo sé que me dan una galleta que yo ruedo. Es que la unción que usted tiene, en el área que usted tiene, y él no lo quiere ejercer, en el área que usted tiene, la palabra no le matan a esa persona. De Londres hay una persona que tiene unción para llevar gente que como nosotros le decimos, demente, loco, a la iglesia, que gente así lo siguen. Y ella lo sabe y por eso ayuda. Y hay personas que tienen otros llamados y no lo quieren ejercer. Entonces, el problema de nosotros es que queremos ejercer el que nosotros queramos, no el que Dios nos mandó. Por eso es que la palabra cuando dice todo lo que hace prospera, no prospera, prospera a media. Porque no queremos ejercer lo que Dios. Entonces esta mujer se casa con este hombre sin preguntar la dirección de Dios, solo porque era un ungido. Se van a Hong Kong sin saber si Dios lo mandó y allí lo mató, porque usted me va a decir a mí, como en el caso de aquella mujer, Noemí, que se va con su marido y sus 3 hijos, y allí Dios lo mata a los 3 y solamente quedó ella por no escuchar la voz. Y ahí viene, no me llamen Noemí, llámenme Mara, la amargada. No, escucha la voz de Dios antes de llorar. Busca la voz de Dios y dile, Dios, no pierden nada con decirle al Señor en esa minutación que usted hace. ¿Para qué fui llamado? Amén. Ya, dígale eso a ver si Dios le responde. Se va a Hong Kong y muere su marido, viene viuda, tiene que volver para acá, le dio la depresión posparto, estaba súper mal, hasta que se pudo levantar. Cuando se pudo levantar, se casó otra vez sin preguntarle a Dios. Este hombre la tenía amarrada porque es una predicadora, una guerrera de Dios, una mujer con unción, una mujer con liberación, una mujer con sanidad. La gente eran sana por esa mujer, la gente se levantaba, en la noticia salían al aire cuando esta mujer hablaba. ¿Por qué? Porque era una mujer de poder, de autoridad, pero viene y se casa por segunda vez. No estoy diciendo que casarse por segunda vez cuando era viuda era malo, sino no escuchar la voz de Dios. Este hombre la quería era como una mujer de hogar, una mujer que limpie, una mujer que barra, una mujer que cocine. Y Dios a su ministerio, a su unción que depositó, no lo va a depositar para que esté limpiando, para que esté fregando. Olvídese de eso, esos son tiempos. Este hombre la amarró. Y cuando esta mujer se sintió de parte de Dios que estaba amarrada, esta mujer agarró una noche, dejó una carta, le dijo, sígueme si tú quieres, podemos intentarlo, pero yo no puedo seguir esta vida. Este llamado que tengo de parte de Dios es demasiado fuerte. Necesito que tú me sigas a mí para seguir las cosas de Dios. Una mujer que cuando predicaba la gente caían por el suelo, miles y miles eran salvos. Era una mujer guerrera en Dios, en sanidad. Los sordos escuchaban, los ciegos, los tumores caían en el mismo lugar. La unción era terrible. Pero ella quería seguir al hombre. Y cuando esta mujer se va de la casa, este hombre a los meses fue que le contestó la carta. Y cuando ese hombre le contestó la carta, a los meses ya no había tiempo y quiso arreglar las cosas, pero ya no había tiempo, no había amor, no había el sentimiento. ¿Sabe? Ese hombre viene y se va y alega que fue ella que lo abandonó. Ya ustedes saben, la iglesia se divide porque no saben las cosas y comienzan a decir un grupo de fábula de ella, pero Dios siguió respaldándola con milagros, con unción, con autoridad. Oliver, usted me está diciendo que deje de fregar y deje de cocinar a mi marido. Padre amado, no, no es eso. Pero primero escucha la voz de Dios, que es lo que Dios quiere hacer. Y sea sabia, cocine y limpie, pero dure 2 horas orando. Barra, arregle a los niños, haga lo que usted quiera, pero dure 2 horas orando. Deje la minutación para el infierno por ahí. Póngase en la oración. Para los que no saben el término de minutación, algún día se la daré. Entonces, usted tiene que saber lo que Dios quiere para poder hacer lo que Dios le llamó. Esta mujer se casó 2 veces. Después de eso, creo que fue. Pero las 2 fueron con error porque Dios no la mandó en ese tiempo. Ella fue la fundadora de la iglesia cuadrangular.
¿Cuántos conocen esa iglesia? Yo sé que la hermana Suárez tiene que conocer esa denominación. La iglesia cuadrangular fue creada por Aimee Semple McPherson. Esta era una mujer que los famosos, la noticia, esta mujer fue la primera mujer, porque en esos tiempos no se usaba, no se dejaban, llevó el mensaje a través de la radio. Su modo de predicar era perseguido y criticado por los demás miembros de Dios, que eran usados tremendamente en aquellos tiempos, que no querían saber de ella, porque ella usaba el evangelio de una manera diferente, porque ella entendió su llamado después de su fracaso. Uno de sus maridos la abandonó porque ella se casó, se casó y ya el tipo estaba medio comprometido por otro lado y tuvo que irse. Hubo un lío que de eso no le tengo que hablar ahora, porque no le voy a hablar de su vida mala. Pero cuando usted no está conectado al llamado de Dios, usted hace demasiados errores creyendo que viene de parte de Dios, y le pasó a Aimee McPherson Semple McPherson, la mujer que creó la iglesia cuadrangular, la mujer que predicó en Hollywood, la mujer que todos los famosos, incluido Charlie Chaplin, conocieron a Cristo por ella. ¿Alguien ha visto alguna película de Charles Chaplin? Sí, ese mismo fue predicado por ella. Y usted quizá dice, quizás se fue para el infierno, pero quizá no, porque estaba una mujer que Dios la llamó, porque usted cree que el llamado de usted es el que tienen que hacer todo. Los evangélicos de hoy en día estamos tan equivocados que creemos que lo que Dios no habló a nosotros es para todo el mundo, cuando Dios no te lo mandó. Dios te hace correcciones a ti que no se la hace a otro, porque a otro no le hace falta. A McPherson, Dios la mandó a que sea una mujer, una de las mujeres más grandes en el área de Hollywood, para que la gente de Hollywood puedan conocer a Cristo, y cuando estén sufriendo, me imagino que algunos ahora, o esperando el juicio, no tengan excusa y sepan y digan, Aimee McPherson te predicó. Tú cuando estaba en Hollywood, ella te predicó. Charlie Chaplin le predicó. Pero los evangélicos no les gustaba, porque no era el modo que ellos querían que ella predique. Eso era una mujer que andaba en los carros predicando, en su carro predicando, hacia tiendas grandes. Esa mujer tenía tanta fe que Dios le hablaba y le dijo, te voy a dar una casa con jardín, así, 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 así. Un día le dice su hija, mami, ¿por qué nosotros tenemos que ir deambulando en la calle? ¿Por qué nosotros no tenemos una casa como los demás? Y ella le dijo, Dios nos lo dará así, así, así. Y dicen los hijos, cuando reflejaban en su historia, que cuando su mamá decía una palabra era como que si tuviera dinero en el banco. Una vez su hijo caminando en una siembra, se le clavó un ratrillo. No sé cuánto conoce lo que es un ratrillo, que eso que tienen es como, tienen unas puntas, y se le clavó. Ella cargó a su niño, un poco adolescente, y se lo llevó a una habitación y oró. El niño se durmió, botando sangre increíble, pero a ella le tocaba predicar. Y cuando ella fue a predicar, el niño ya se levantó. Y cuando el niño se levantó, que ya ustedes saben que era una herida grave, el niño se mira a los pies y solamente ve la mancha, y se está buscando en el pie a ver dónde está la herida, y no la encuentra, y se buscó el otro pie a ver, y no lo encontró la herida, porque era una mujer de fe, una mujer que las noticias estaban ahí para ver, porque decían que las manifestaciones que había del espíritu y la sanidad eran demoníacas, y las noticias estaban ahí. Un día le explotó una lámpara, que se usaban lámparas en esos tiempos, en la cara, y ella tuvo que salir corriendo para atrás. Y dice uno de los que lo fueron a criticar, a decir que su manifestación era diabólica, que era mentira, se paró corriendo al púlpito a decir, bueno, la mujer que predica sanidad y hace sanidad está herida, no puede predicar. Ella de un brinco subió a la plataforma con toda la cara roja, porque estaba quemada, y dijo, esperen, y comenzó a cantar, no sé qué canción era. Pongan ustedes como que cuán grande Dios. Y mientras ella predicaba, iba por la segunda estrofa, la cara le fue transformada a su piel normal, y todo el que estaba ahí comenzó a caer, a llorar, a hacer cosas con locura. ¿Sabe por qué? Porque era una fe dirigida al llamado que Dios tenía, y cuando vinieron a criticarla, ella no tuvo temor, sino que con la herida en la cara, en vez de decir, es verdad, hay que temor, hay que no, brincó a la plataforma y comenzó a predicar. Y en la misma predicación, el Dios que usted le sirve, el Dios de usted, la sanó en la predicación. Las cámaras estaban ahí, las noticias estaban ahí esperando, porque ella era un boom, era un fenómeno. La política, todo la vivían, porque ella hacía cosas grandes, los milagros, la sanidad eran increíbles. Donde quiera que esa mujer iba, eran miles y miles de personas que estaban siguiéndola. Gracias a ella,
Las mujeres, y la que voy a decir ahora, ustedes que están aquí, mujeres, que a la que le estoy dando el testimonio primero, pueden llamarse evangélica públicamente predicando, pueden llamarse pastora. Gracias a Aimé y a María Woodward Ether, que fue la que Dios usó, pero ella tuvieron que canalizar, porque para seguir avanzando, que ya quiero terminar, María Woodward Ether, de 1844, que nació en Ohio, fue una mujer fiel al llamado, tuvo 6 hijos, pero ella fue llamada antes de tener los 6 hijos. Y parece que no obedeció. Dije parece para que me van a ver en grabación. Y se le murieron 5 en esos tiempos. Si te trajera todos los generales de Dios del cual el libro estoy tomando, aunque no le he dicho, te dijera cuántas personas incluso murieron antes de tiempo, incluso enfermaron y tuvieron que arrepentirse en la misma enfermedad por no hacer el llamado. Y a ustedes, muchas veces de ustedes, Dios lo ha enfermado y ni siquiera en la enfermedad le ha dicho a Dios que para qué fue llamado y por qué la enfermedad, sino lo que le ha pedido a Dios que lo sane nada más, y Dios, claro, de su misericordia lo ha sanado. Pero Dios ha utilizado diferentes medios para que usted le pregunte una simple pregunta: Dios, ¿para qué fui llamado? Mientras venía en el coche dije que alguien y yo hablábamos de aquí de Londres, que tenemos que estar en lucha todo el tiempo, y eso es mentira. Hay gente evangélico que mueren antes de tiempo y nosotros los evangélicos decimos que Dios lo tenga en su santa gloria y vamos al rezo y vamos a tal, y quizás Dios no lo llamó. Y yo tengo testimonio de gente que murieron o iban a morir muy enfermos y dijeron que sea la voluntad de Dios, llegó mi tiempo, y tuvo que llegar otro profeta para decirle que no acepte la muerte porque no es su tiempo, que Dios le dijo, y ahora está predicando el evangelio. Porque nosotros queremos aceptar lo que Dios no nos mandó porque no le queremos predicar a Dios, preguntar a Dios. Esta mujer fue una mujer fiel al llamado, pero uno de los problemas que tuvo fue desviarse, porque era una mujer que tenía que impactar millones y millones de personas o miles de personas, y con hijos y con cosas antes de tiempo. No estoy diciendo que ustedes están antes de tiempo, pero estoy hablando de ella. Esta mujer se le murieron 5 y el marido, porque el marido que tuvo, sin preguntarle a Dios, fue un marido que vino de la guerra con un problema en la cabeza y sufría de amargura, y ella tuvo con ese hombre. Ese hombre no la dejó predicar por muchos años hasta que Dios tuvo que sacudirla para que ejerza. Una vez soñó que las espigas caían alrededor de ella y ella no sabía por qué las espigas caían. Cuando ella descubrió que Dios la necesitaba, que nada más le quedó de los 6 hijos, le quedó 1, murieron 5, ella se levantó y la pusieron a predicar una vez, y en esa vez todo el mundo cayó sin ella darse cuenta. Dicen los que lo conocieron que ella era una mujer que cuando predicaba y despedía las predicaciones levantaba la mano y salía caminando y la gente caía como hoja de palo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo llamó y ella no entendía el llamado que Dios le había hecho, y por lo tal hizo cosas que Dios no quería, y Dios tuvo que jalarla. Dios tuvo que jalar a esa mujer. La jaló, suena raro. La tuvo que dividirla para que pueda entender. Nosotros asimismo tenemos que pensar. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Una mujer tremenda, una mujer de Dios. Tuvo visiones. Ella duraba 2 horas orando, hipnotizado, viendo visiones de parte de Dios, y cuando Dios la arrebataba, caía en el suelo rodando y hablando en lengua, que nadie hablaba en lengua en esos tiempos, y ella hablaba en lengua, rodando del poder de Dios. Después aparecieron otros evangélicos a criticarla porque no sé qué, que no sé cuánto, y no te voy a hablar de eso porque he terminado ya. Voy a decir como dice Ebenezer: hasta aquí me ayudó Jehová. Esa era una de las mujeres que nosotros podemos entender que tenemos que preguntarle a Dios para qué Dios nos llamó, para hacer lo que Dios quiera, no lo que nosotros hemos inventado. Dejemos ya de ser evangélicos en hipocresía de querer hacer lo que nosotros queremos por no querer preguntarle a Dios. Jesús una vez le dijo, cuando quería, le dijo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino tu voluntad.
Jesús nos enseña que muchas veces que nosotros no estamos alineados con la que Dios quiere, pero tenemos que sujetarnos, humillarnos delante del Padre nuestro que estás en los cielos y que santificado sea tu nombre, para decirle, Señor, yo quizá no quiero ser pastor porque tú sabes la lucha que pasan los pastores, pero que se haga tu voluntad, no la mía, porque somos humanos, podemos pedirle, pero en lo malo es que si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, usted y yo no pudiéramos estar aquí, estuvieran que esperando otro Mesías. Más Jesús, sabiendo el problema que iba a pasar, dijo, no rehuso que se haga tu voluntad. Quizá usted y yo estamos rehusando a preguntarle a Dios cuál es el llamado, porque usted se lo imagina y sabe que va a coger lucha, pero no está pensando en las miles y miles de personas que van a ser salvos a través de ti, porque la salvación que tú vas a hacer a personas es a través de la unción que te va a ser dada cuando tú aceptes tu llamado, y todo lo que tú hagas prosperará, pero es cuando estén en la línea de lo que Dios quiera. Por eso es que muchas cosas que tú crees que son buenas y fáciles no se dan porque no están en la voluntad de Dios. Y hoy yo levanto la mano y le doy gracias a Dios porque no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que Dios quiera, aunque yo llore. Tú y yo hoy tenemos que hacernos esa pregunta. Si no, todo lo que tú haces no va a prosperar. Va a ser puntito. Pero lo que Dios quiere y tú lo vas a hacer, va a ser largo. Dios te bendiga. Desde los años pasados, como hice de introducción, los siglos pasados, no se ha vuelto a ver gente misioneras, misioneros, gente que diga, como dijo la primera señorita que estábamos hablando, Margaret Edma, que ya su vida no valía para nada, en el sentido de que si muere o si viva, que lo que muriera a Dios. Gente que dé su vida, gente que entreguen sus hijos, como la mamá de María Éter. Gente que diga lo que Dios diga, eso es, para que se derrame el Espíritu Santo sobre alguien, como lo dijo en Joel, que derramará su espíritu, pero no existe en la vasija. Hay 2 o 3 escondidos que no saben que Dios está buscando gente que estén dispuestos a ir a salvar su vida, que eche por tierra su vida y que se la dé a Dios y diga, haz lo que tú quieras conmigo, soy una vasija, quiero que me llene y que me empodere para yo hacer lo que tú quieras. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si ves este video y te es de bendición, dale un comentario. Si quieres comunicarte con nosotros, deja tu número o me escribe y yo te escribiré en privado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.